Bueno, listo. Bueno, después de esta introducción pasamos, compañeras y compañeros, a la reflexión de lo que quiero plantear hoy. Y tiene que ver con que enunciamos ya, insistiendo, ¿no? Que ya enunciamos, caray, ¿por qué tengo dos? ¿No es de alguien esta? No. Bueno, ya no sé cuál es la mía de veras. Esto lo voy a dejar por acá. Si no, es que hay que cuidarse, compañeros, porque... bueno, ahí les va para dónde vamos a avanzar, compañeras y compañeros. La clase pasada hicimos la conexión entre el concepto de imperialismo y nos fuimos a monopolio. Es decir, hicimos un poquito, estamos haciendo este juego, ¿no? De imperialismo, determinamos la conexión a monopolio. Y aquí nos dimos cuenta que nuestro enunciamiento en realidad se llama poder monopólico, ¿no? ¿Sí me explico? Eso hicimos, ese salto, poder monopólico. ¿Qué dijimos con esto? El mensaje importante de todo esto es lo siguiente, es muy sencillo. La economista en sus análisis debe de entender que desde el inicio del siglo XX nacieron las sociedades anónimas, ¿no? O las grandes corporaciones. Y esas grandes corporaciones pues constituyeron este poder monopólico, es decir, ya no encontramos casi mercados que tengan libre acceso, ¿no? Es decir, ya hay un control monopólico, de poderes monopólicos de la economía. Es decir, se presupone la competencia imperfecta. ¿Sí me explico? Esto es distinto de la economía neoclásica que decíamos, ¿no? Ve los oligopolios como una desviación del equilibrio. Y nosotros estamos diciendo, no, el equilibrio sistémico está anclado dentro de la existencia de poderes monopólicos. Sí queda claro esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, y ahora vamos a hacer la siguiente conexión, después de este poder monopólico, a entender, pues, ahora el tercer elemento de nuestro curso. ¿Cuál es? Macroeconomía. Esto ya avanzamos un poquito, ¿no? Dedicamos varias sesiones a la visión sistémica, ¿se acuerdan? O sea, la importancia de la visión sistémica de la economía. Es decir, que no analizamos nada más una rama, ¿no? O que analizamos unas unidades empresariales, sino que nos interesa la economía en su conjunto, que nos interesa la economía como un sistema, ¿no? Entonces, un sistema. Y la pregunta es, ¿qué implica esto? Bueno, lo quiero plantear de la siguiente manera. Ahora sí quiero profundizar. Recordarán que tenemos una fórmula muy interesante que nos recuerda los componentes sistémicos de toda una economía. La función de demanda agregada, exacto, ¿no? Es una visión muy consistente que tenemos en nuestra preparación y que dice así, ¿no? ¿Y? ¿Qué es Y? Ingreso, ¿no? Es decir, básicamente es el Producto Interno Bruto, pues, ¿no? Es nuestro, la magnitud, ¿no? Aquí es donde va a darse uno cuenta, ¿no? Así como en el termómetro, ¿no? Pues no es lo mismo tener 36 que 42, ¿no? Entonces, es un guarismo es un número que nos representa un grado de una variable, ¿sí? Y esta variable está compuesta de 4. ¿Cuáles son las 4? O exportaciones netas, ¿no? Aquí simplemente recordar, ¿no? Que estas exportaciones netas es igual a las exportaciones menos las importaciones, es decir, la balanza de pagos, ¿no? Estamos de acuerdo hasta aquí, ¿no? Es decir, son los 4 grandes indicadores con los que nosotros nos damos cuenta cómo anda una economía nacional. ¿Cuál es su nivel de consumo? Es muy importante
¿no? Es decir, pues si no hay consumo, ¿qué quiere decir? Pues no hay demanda. ¿Y qué significa? ¿Qué va a pasar con la Y? Va a disminuir, se desacelera, ¿no? Es decir, si se cae el consumo, si la gente deja de consumir, se apaga un motor, ¿ah? Se apaga un motor. Es decir, es muy importante mantener el consumo como variable, porque ese te va a empujar tu Producto Interno Bruto hacia arriba. ¿Cuál es el segundo? La inversión. ¿Inversión de quién? Esta es inversión privada. Ojo ahí. Es también muy importante, ¿no? El sector privado tiene que tomar la decisión activa de invertir. Porque se sabe que la inversión, pues, es también un motor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la inversión, ¿qué produce? Empleo, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? O sea, imagínenselo, ¿no? Desarrollo, ¿por qué? Hay mayor demanda. Entonces, si de repente tienes a mayor demanda, ¿qué quiere decir? Que van a proliferar un montón de negocios alrededor, ¿no? Por ejemplo, si ya hay una obra, pues ya de repente ves, mira, ya se pusieron los tacos aquí, ¿por qué saben que hay demanda, ¿no? Bueno, también ahí, ¿no? Una demanda mayor de los productos con los que están construyendo, y eso a su vez, es decir, hay un efecto multiplicador, ¿no? Esto nos lo dice Keynes, ¿no? Este es keynesianismo puro, ¿no? Aquí hay un efecto multiplicador. Fíjense que esto es muy importante que lo tengan presente, compañeros y compañeros, porque, por ejemplo, recientemente hubo una discusión en nuestro país donde, por ejemplo, si yo quiero medir, o sea, la inversión tiene un efecto multiplicador en el sentido de que su actividad o su energía produce cadenas productivas, comerciales y financieras a su alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces incluso, pues, una unidad empresarial en lo particular puede representar pérdidas. Pero como tiene un efecto multiplicador a mediano y largo plazo, puede representar, por otro lado, un metabolismo económico, una dinámica ascendente, ¿sí me explico? O sea, el efecto multiplicador, sepan pues que cuando hablamos de inversión, hablamos de eso en última instancia, que los empresarios a la hora que invierten van a generar no nada más su riqueza particular, sino que ya también van a generar riqueza multiplicada, ¿no? El efecto multiplicador, ¿ok? Esto para el sector privado. ¿Qué es la G? Gasto de gobierno. ¿Y qué me dicen del gasto de gobierno? ¿Cómo es? Porque podría ser que se utilice para, no sé, los programas sociales o eso para poder ayudar a la población, o lo utilizas para ayudar a empresas privadas también para, no sé, rescates económicos. Bueno, hay opciones de cómo etiquetas tu presupuesto, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los programas de bienestar, ya es 1 billón de pesos anuales. ¿Dónde afecta en la economía? Te llega recurso y pues eso inmediatamente lo consumes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a tener un efecto positivo en uno de los motores, pues, ¿no? Es decir, el gasto social, fíjense lo que vamos a decir, el gasto social se presenta productivo. Pero, ¿están de acuerdo? Bueno, aquí vamos a distinguir, ¿no? Puede ser, hay gasto social, esto que estamos señalando, pero también hay gasto productivo en sí mismo. Es decir, el Estado también puede de repente desarrollar una empresa estatal, ¿no? Obras públicas, infraestructura, comunicaciones, ¿no? El tren, por ejemplo, un tren, pues ¿qué va a pasar? Vas a conectar toda una zona. ¿Qué va a pasar en 30, 40 años? Va a ser diferente si no hay tren. ¿Sí me explico? Exacto, es un círculo virtuoso, ¿no? Porque vas abriendo, vas ampliando a su vez el consumo y por lo tanto también vas ampliando las condiciones para que los privados se animen a invertir. Entonces vas a elevar también la I, ¿no? El gasto de bienes
También, exactamente, si de repente estás viendo, y aquí va justo en lo que estamos enunciando el gasto productivo, el Estado, si el Estado empieza a invertir en infraestructura, obviamente que va a generar un efecto de arrastre para el sector privado, porque el sector privado va a decir, bien, porque ya va a haber otras condiciones que me van a poder a mí ayudar en mi actividad, ¿no? Porque yo estoy compitiendo además con otros que tienen condiciones distintas. Entonces, si de repente mejora la infraestructura en mi mercado interno, pues tengo más disposición a la inversión, porque sé que está más asegurado la posibilidad de las ganancias. ¿Sí, se entiende esto, no? Entonces, hay un efecto multiplicador para el sector privado, pero también hay un efecto multiplicador para el sector público. Es decir, su inversión es todavía un detonante más fuerte, porque estamos hablando de infraestructura que sirven para muchos, ¿no? Que permiten metabolismos distintos, ¿no? La infraestructura es fundamental. Todo aquello que además una empresa privada no se animaría a invertir. ¿Por qué? Pues porque son cosas de largo plazo. ¿Sí se entiende la diferencia de las dos inversiones, no? Un presupuesto, pues claro que tiene que dedicar recursos para infraestructura. Ese es el gasto productivo, ¿de acuerdo? Pero también está lo que se conoce como el gasto corriente. ¿Qué es eso? Es lo que el gobierno que gasta en sus funcionarios públicos, ¿no? Lo que se le paga. Sueldos, salarios, gastos, es decir, cosas no productivas. O sea, hay funciones que tienen que darse, está bien, pero esas funciones tienen que tener un nivel de costo, no pueden ser altísimo, imagínense, ¿no? O sea, no puede ser la composición mayor, ¿sí me explico? Es como las proteínas y los carbohidratos, ¿no? ¿Qué pasa si son puros carbohidratos? Pues hay enfermedad en el cuerpo, ¿no? Necesitas proteína. Bueno, pues aquí es una composición similar, ¿no? Entonces, ahí hay que identificar, porque tú tratas de bajar al mínimo el gasto corriente para que esos recursos los liberes para dedicarlos al gasto productivo y al gasto social en este caso. Porque ya ven que antes en el neoliberalismo todos estos gastos sociales eran vistos como dádivas, como incluso hasta les hacías un daño, ¿no? Porque si tú les das dinero, entonces ya se malacostumbran y ya nunca son productivos. No, esa era una visión ideológica. Lo que ahora estamos observando es que el consumo empuja a la economía hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro hasta aquí? Son los elementos: gobierno, inversión pública, pero además algo cualitativo aquí, porque el gobierno hace planificación. Es decir, no nomás es los privados, ¿no? Los privados no nada más son los que están ahí buscando sus propios intereses, sino que el Estado es un planificador de conjunto, donde va a meter, ¿no?, en su visión los tres grandes elementos de planificación, que son el reconocimiento del sector estatal y su función, del sector privado y su función, y del sector social y su función, en lo que se conoce como una economía mixta. ¿Sí queda claro los tres sectores? Es decir, es una siguiente subdivisión, pues, ¿no? O sea, estos cuatro elementos, ¿no?, el consumo, la inversión, el gobierno, la inversión pública, pues, todas se van haciendo de alguna otra manera, ejerciendo un tipo de metabolismo, una combinación entre los tres sectores existentes en la economía: sector estatal, sector privado y sector social. Una pregunta, profe, ¿qué consideraría cómo funciona? ¿El primero, el sector estatal, actúa en función de lo que haga el público, o el privado actúa en función de lo que haga el estatal? Es que ahí es donde tienes los dos modelos. El neoliberalismo, el Estado actúa de acuerdo a las necesidades del sector privado. Le dicta hacia dónde lleve los recursos. Y en el actual, o en los de planificación,
Es al revés, el sector privado tiene que someterse a la planificación estatal, tal como ocurre en China, por ejemplo, ¿no? En China nadie se puede mover si no decide el Partido Comunista, ¿no? Su congreso. Entonces, dependiendo de eso, es el modelo que te va a arrojar. ¿Sí vamos claro con esto? Bueno, es que se supone la economía a escala. De hecho, es dentro de esta noción de multiplicador, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú vas constituyendo empresas cada vez más grandes que alcanzan niveles de escala, sabes que vas a tener una productividad más amplia, ¿no? Entonces vas a tener mejores retornos de tus tasas de inversión. Por lo tanto, la magnitud de la Y, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Está sencillito nuestro modelo macroeconómico, ¿sí o no? Ya empiezas a ver cómo funciona la cosa, pues, ¿no? También, ¿qué hace el gobierno? Además de planificar, distribuye, ¿no? Distribuye los recursos también, ¿no? Pues no es lo mismo, o sea, pues ya ganamos, ya la Y está abultada, pero pues no es lo mismo que se la queden 14 multimillonarios a que la distribuyas entre la mayoría de las personas. Es cambio de criterio, ¿sí me explico? Es decir, ¿perdón? Esas son las finanzas públicas, que es básicamente la política fiscal, ¿no? Que acuérdense que la política fiscal, ya lo comentamos en algún momento, es la combinación de criterios de ingresos, cómo capto, y los criterios de egresos, cómo gasto. Pero en última instancia, lo que significa, aquí decíamos que la economía mixta tiene planificación, tiene distribución, ¿no? Exactamente, la noción de finanzas públicas aquí es poderosa, ¿no? Porque pues mis decisiones van a estar en función, pero ojo, estos ya son criterios, esa es la palabra que quiero enfatizar. ¿Sí se entiende qué es un criterio? Decidir, ¿de qué depende, salud? ¿De qué depende decidir seguir enriqueciendo a 14 multimillonarios que distribuirlo entre la base de la pirámide? Pues que los que deciden eso son parte de los que se benefician. Así que quienes deciden se benefician. En una de las opciones, la de los 14 multimillonarios. Y los de la base, los que deciden distribuir hacia la base. Pero ¿quiénes son estos personajes? O sea, ¿por qué ocurre? Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay gobiernos que deciden seguir aumentando la desigualdad estructural y concentrándola? ¿Y por qué hay gobiernos que buscan atemperar esa estructura y distribuir de una mejor manera? Porque el Estado también tendría beneficiado, ¿no? O sea, si a mí me sirve incentivar a esas 14 personas y también me beneficia a mí de una mejor manera para poder ser parte de ellos o que eso siga circulando de la misma manera, pues prefiero que los demás sigan peor y yo mejorar. ¿Ok? También podría ser por política, porque por ejemplo, muchas veces si tienen problemas el Estado con empresas bastante fuertes en el país, empiezan a afectar la economía indirectamente, porque deciden, por ejemplo, ya no invertir o empieza a haber fuga de capitales, entonces afectan también esa parte. Exactamente, son poderes fuertes, son poderes, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Entonces el Estado también está jugando entre esos poderes. Yo creo que sería como cuestión de ideología, principios y sentimientos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué lo buscan y para quién? Patriotismo, humanidad, solidaridad, empatía. A quienes les importan los demás y a quienes no. Dependiendo de quién está en el poder, van a decir si le importa el otro, ¿no? ¿Verdad? Entonces podemos identificar distintas corrientes políticas. Sí. Y una orientación muy específica de a qué se dedican. ¿Se dedican a riqueza? ¿Se dedican a números, a bienestar? ¿Qué es lo que buscan? ¿Ok? Más allá de ellos mismos. Objetivos políticos. Depende de la política que aplique cada país, porque cada país puede llegar a tener una
Claro. necesitaría más inversión y hacer que su país crezca, incentivando las empresas de inversión, que es incentivar a la parte del comunicador, pero otros que necesitan enriquecerse con la economía interna más que con la externa, y la inversión de sí con la economía interna ayuda más a la base, o sea, al sector como de abajo, ¿no? De la pirámide. Entonces, pero también hay otros países que siento que hacen las dos cosas, o sea, también pueden incentivar los 14 millones de los de arriba, pero no pueden hacerlo con los de abajo. Entonces, yo creo que depende de la visión política que tenga cada país. Ok, visión política una vez más. Bueno, complementando lo que había dicho mi compañera, también depende de la situación del país, porque por ejemplo, en el caso de México no tenemos una industria bastante fuerte, entonces por lo tanto los capitales que vienen del extranjero pues pegan más aquí porque son más fuertes que el mercado interno. Entonces, aunque a veces se tenga esta política, por ejemplo, un poco más guiada hacia la base que podría ser la clase trabajadora, muchas veces no puedes aplicar políticas porque ya tu país está tan dependiente del capital externo que no puedes aplicar, pues sí, lo que quieres hacer tienes que también tener en cuenta cómo está el país. Exacto, una composición de fuerzas. Eso es muy importante también. Es decir, a tus políticas o a tu ideología, pues no solamente es eso, sino depende también tus condiciones de posibilidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay algún otro elemento que quieran rescatar? También tiene que ver cuando el país se quiere como meter al mercado mundial, el posicionamiento que quiera tomar a costa a lo mejor de Ok, o sea, tu decisión de actuar de distinta manera en el ámbito geoeconómico, ¿no? De la economía global también, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es tu posicionamiento? Es otra estructura, también es otro criterio, ¿no? Son muchos criterios los que estamos describiendo. Pero ojo, entonces quiere decir que no es una decisión técnica, ¿sí? No se trata la macroeconomía de decisiones técnicas, sino se trata de criterios de política. ¿Cómo son esos criterios? ¿O cómo los llamamos nosotros en la economía mixta? Pues son los criterios de política económica. Cada país va a tener criterios diferentes. Todos tenemos historias diferentes y tenemos en el gobierno a grupos diferentes. Entonces mi historia me determina, ¿no? Pero también mis posibilidades reales, ¿no? No es lo mismo los intentos de industrialización de Guatemala, por ejemplo, que los de la India. O sea, ¿por qué? Porque también ahí el volumen cuenta. La escala también cuenta ahí en la evolución de los países. Pero aquí lo que quiero que quede claro, compañeros y compañeros, es este punto, de que la política económica es un asunto de criterios, no de técnica. ¿Sí me explico? O sea, no es así que hay un modelo técnico que me permite generar el equilibrio. No. Es el criterio de acuerdo a mis condiciones históricas, de acuerdo a mis condiciones políticas, de acuerdo a mis condiciones ideológicas y de acuerdo a mis objetivos dentro de la escena de la economía global. Porque resulta que ya no existe la posibilidad de que un país esté aislado. Ya somos una unidad económica global. Ya somos una geoeconomía. ¿Sí queda claro esto, no? Entonces, bueno, todo esto para ir... uno final para la triada de esto, sobre todo de la actividad del Estado. Se planifica, se distribuye, ¿no? Pero también dentro de la planificación, pero me gusta enunciarlo así aparte porque luego se pierde la visión de proceso, es de que dentro de las circunstancias de cada uno de los países no puedes hacer todo de una. No puedes de repente decir, ya me voy a industrializar todo junto en un año. Tienes que ir avanzando en una secuencia. Primero estos elementos, alcanzo a llegar a este nivel, de ahí ya eso me va a generar condiciones para poder acceder a otros momentos, como los chinos, ¿no? Por ejemplo, los chinos, no sé si ustedes se recordarán, pregúntenle a sus padres, ¿qué significa para ti un producto chino?
barato, chafa, de mala calidad. Pero ahorita ves un BYD y dices, no está barato. Tiene autonomía, o sea, tiene tecnología ya muy desarrollada, ¿no? Y está bonito, ¿no? Si te apuras, pues, ¿no? Hay material ahí interesante. Es decir, tienes una secuencia de ir habilitando nuevos alcances en tu fuerza productiva, pero para eso necesitas tener claro que no se puede hacer de una, que esto se tiene que hacer con programación, es decir, en secuencia. ¿Querías decir algo, compañero? Nada más como, es que a veces, bueno, para los carros ve que tienen que pasar pruebas de choque. Y por ejemplo, nada más una parte que no les gusta, que les gusta, están muy bonitos, no son nada baratos, tienen mucha tecnología, pero el problema es que no pasan las pruebas de choque. Entonces, eso de, como siento que no tienen aún desarrollada la fuerza productiva, porque otros países porque los quieren seguir empacando, los chinos, por ejemplo, Filipinas tienen una tecnología muy avanzada, pero siento que el hecho de que sus materiales no sean aún tan resistentes, porque ideológicamente los ven como chafas. Pero no, exactamente, ¿no? Y lo vemos, ¿no? En los indicadores bursátiles de que, por ejemplo, pues ya las compañías chinas tienen una participación en el mercado competitiva con respecto a las europeas y a las estadounidenses, ¿no? Pero no llegaron ahí, insisto, por una decisión de voluntad nada más inmediata, ¿no? Decir, ¿por qué no le hacemos así? Sino que tuvieron que desarrollar una programación de qué secuencia seguir para la planificación general. ¿Sí queda claro todo este elemento? Esto obviamente que es una variable que vean toda la complejidad que tiene por ahí, ¿no? O sea, que es lo que tiene detrás, ¿no? Y bueno, eso ya queda claro ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a ejecutar tu planificación? ¿Cómo vas a ejecutar tu distribución? ¿Cómo vas a ejecutar tu programación? Eso tiene que venir acompañada de una estabilidad política. Porque si cada 6 años estás cambiando de gobierno con objetivos diferentes, ¿qué va a pasar con el largo plazo? Estancamiento, todo se va a frenar, todo va a estar incompleto. Entonces es conveniente tener la capacidad de largo plazo para los países porque son cosas que no se construyen de la noche a la mañana. Entonces necesitas una permanencia, una constancia programática, ¿no? Tiene que ser un plan similar. Tiene que ir respondiendo a los mismos objetivos de largo plazo, ¿no? Por eso los chinos han logrado constituir lo que han logrado, ¿no? Es decir, es un muy buen ejemplo que tenemos a la vista para describir todo esto, ¿no? Pero ahora ¿tienen algún comentario adicional? ¿Está de acuerdo con la reelección? ¿Perdón? ¿Está de acuerdo con la reelección? Pues es un tema, porque por ejemplo, México en sus condiciones específicas no creo que transite hacia allá, porque nosotros tenemos una base precisamente que venimos de dictaduras, ¿no? Tanto abiertas como formales, como ocultas. Entonces, por lo tanto, la no reelección es un caso importante, ¿no? Pero eso por nuestras condiciones como subalternos en nuestra historia originaria. Puede haber otras condiciones donde eso no significa un problema. Puede ser otros contextos donde, pues básicamente sí se pueda dar ese tipo de procesos, siempre y cuando se esté respondiendo a la historia de cada uno de los países. Por ejemplo, Rusia tiene permanencia, ¿no? Diferente. Cuba tiene otro tipo de permanencia. Venezuela tiene otro tipo de permanencia. Los alemanes también. ¿Cuánto estuvo en el poder Angela Merkel? Pero hay algo peor que eso, que es la reelección de criterios de política económica. Por ejemplo, México mismo, cuando vino el foxismo, que de repente ustedes no lo vivieron porque están muy jóvenes, pero sí, no lo vivieron,
pero antes del 2000, que alguien dijera, no, pues cuando el PRI caiga. Nunca. Las familias decían, ¿no? No, claro que siempre ha estado y siempre va a estar. ¿Sí me explico? O sea, era una imposibilidad a todas luces. Pero de repente, o sea, una cosa es que tú quieres ser eterno y otra cosa es que lo puedas hacer. Y de repente pues empezó a haber mucha crisis, hubo un asesinato de un candidato, ¿no? De Luis Donaldo Colosio, que incluso está ahí, hasta en sus discursos hablaba ya de recuperación de visiones sociales, pero pues ya iba a contrasentido, pero tenía que responder a la crisis que efectivamente estaba ocurriendo en la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, ustedes saben que hubo bueno, ahora ya lo sabemos, en ese momento no lo sabíamos, pero hubo una especie de pacto con el PAN para que votara a favor de las privatizaciones de sectores tan estratégicos como el bancario, y que gracias a eso es como permitieron hacer la transición para que viniera una supuesta alternancia, que Vicente Fox sería el símbolo. Pero entonces, en ese momento en el cual todo el mundo dijo, no puedo creer que ya no vaya a estar el PRI en la presidencia, esto es inédito. Entonces hubo un entusiasmo con Fox, ¿no? Es perfectamente democrático, ¿no? O sea, sucedió o sea, realmente hubo votos materialmente existentes para hacer ese cambio de partido político. Pero ojo, empezamos a observar inmediatamente que eran los mismos responsables de la política económica, era el mismo grupo y eran las mismas decisiones. Entonces, por lo tanto, pues hay un cambio aparente, ¿no? Pero en realidad es una continuidad, hay una dictadura económica. Entonces, por lo tanto, mi respuesta, particularmente hablando de tu pregunta, ¿cómo la formulas? Yo diría que, ahora sí, el clásico de los economistas, depende. O sea, no siempre es malo. Eso es lo que diría de fondo. Pero lo que está, ahorita como lo estamos generando, es recordar que siempre tiene que estar situado en la historia y en la realidad política y social de los países. Es decir, la planificación económica, esto lo acaba de leer de José Luis Ceseña, un gran maestro de la Facultad de Economía del siglo XX, tiene que responder siempre a las necesidades internas de tu país. Ese es el principio de soberanía económica. ¿De acuerdo? Y ahora sí, para ir cerrando, ya teniendo todo esto en cuenta, lo voy a anunciar de la siguiente manera. Somos un Estado nacional, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que somos un Estado nacional? Que tenemos un mercado interno. ¿Sí? Estamos correctos en eso, ¿no? Ahora, de una vez lo agregamos. Recuerden este elemento que también es esencial para estos momentos. Nos falta exportaciones. ¿De qué? ¿Qué se exporta y qué se importa? Materia prima. ¿Qué más? También recursos. Bueno, materia prima, base natural. ¿Ah? Productos agrícolas. Mano de obra sería la migración. Es otro fenómeno. Porque si no serían esclavos, ¿no? Si entran productos manufacturados de consumo, pero también bienes de producción, ¿no? Capitales, exactamente. Es decir, flujos financieros. Es decir, estamos, lo que decíamos, estamos en interconexión permanente con relaciones productivas, relaciones comerciales y relaciones financieras. Entonces, por lo tanto, la economía nacional también tiene un sector externo, que en realidad, si se dan cuenta, la interconexión, ya no es formal la división, porque todo está interconectado ya. Dijimos que en este contexto, ¿no?,
Aquí lo que vamos a tener son criterios de política económica, ¿no? Cada país tiene sus condiciones particulares y tiene sus criterios diferenciados. Pero aquí está la clave, compañeros y compañeros, para recordar que esta macroeconomía no se despega de estos otros dos elementos, sino que está en conjunto. ¿Por qué? Porque estos criterios tienen que recordar que todo este ambiente de decisión está dentro de un contexto mayor. ¿Cómo se llama este contexto mayor? ¿Qué es el IFN? Lo vimos en la clase pasada. Es correcto. Es decir, hay un dominante global. Hay alguien que tiene el poder monopólico global. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí poder monopólico global. Acuérdense que es norteamericano porque esto se lleva a través del dominio del dólar. Las exportaciones y las importaciones, ¿en qué moneda se tienen que hacer? Entonces ahí está el poder, ¿no? Hasta ahorita, por supuesto, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Esto también puede cambiar, podemos cambiar de criterio. Pero el hecho, ojo con esto, es que mis criterios al interior tienen que partir de que estamos dentro de estas circunstancias y no están equivocados, ¿sí me explico? Mis criterios nacionales están en un entorno global de poder monopólico. Por lo tanto, mis criterios tienen que considerar mi circunstancia no nada más interna, sino mi circunstancia externa. ¿Sí me explico? Esto es muy, muy importante, no olvidar esta parte, ¿no? Si yo hago criterios de política económica aquí, decíamos, ¿no? Y solamente beneficio al sector privado, pues, ¿qué quiere decir? Pues que voy a tener funcionando mi economía, pero a favor del poder hegemónico establecido. Entonces voy a dejar que lleguen con sus capitales, no les voy a poner reglas. Oye, ya me llevo mis ganancias. Oye, ¿te puedo cobrar impuestos? No, bueno. ¿Pero me das una lana? Sí, va. O sea, la captura del Estado por esos poderes monopólicos. Las empresas transnacionales, ¿no? La inversión extranjera directa tiene esa característica. México se industrializó fuerte durante el desarrollo estabilizador en el siglo XX, pero el problema es que tuvo un límite porque era dependiente de la inversión extranjera directa. No pudo anclarse a su mecanismo interno, ¿no? Es decir, nuestra Y fue alta, pero ¿de qué te sirve que sea alta si acá no está interconectado en un modo soberano? Esto sería el modo de soberanía, compañeros y compañeros. El criterio de soberanía parte de la conciencia y estrategia para que tu planificación nacional prevalezca por encima de la externa privada. O sea, el poder monopólico. Porque el poder monopólico altera permanentemente los mercados. ¿Sí me explico? Su existencia es el que genera en realidad los problemas. La inflación es un símbolo del nivel de poder monopólico. ¿Sí me explico? O sea, ya empieza a tener sentido. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque ustedes saben que la macroeconomía hasta ahora, en nuestra formación como economistas, llegamos cuando mucho a la macroeconomía keynesiana. Es decir, es un asunto de equilibrio, ¿no? Pero ya sabemos que en realidad el equilibrio lo único que tiene por objetivo es dar las condiciones para el metabolismo del poder monopólico global sobre tu territorio. Por lo tanto, los criterios de política económica son criterios de planificación, de programación y de distribución. ¿Queda claro, no? O sea, este elemento, es decir, la soberanía, insisto, no es un enunciamiento como cívico, ¿no? Para los lunes en la mañana, ¿no? Seamos soberanos, ¿no? No, es un ejercicio real de que tú puedas ejercer tu plan
de acuerdo a tus necesidades y condiciones particulares. De una nación, pero una nación interconectada a un sistema que tiene todavía a la fecha en activo un poder monopólico como el del dólar. Por lo tanto, mis criterios tienen que estar coincidentes entre las dos esferas. ¿Queda claro hasta aquí, compañeros y compañeros? Entonces, si se dan cuenta, tenemos imperialismo, ya nos dimos cuenta que es esta explosión civilizatoria en el sentido del control, ¿no?, de unas naciones sobre otras, ¿no? Se acordarán de nuestra estructura del poder hegemónico, los semi-hegemónicos, los países subordinados, es decir, hay una geopolítica que se ancla dentro de esta geoeconomía. Esta es lo más importante de este curso, ¿no? La visión de conjunto del poder monopólico más importante, que es el del imperialismo norteamericano estadounidense. Digo, bueno, ahora sí, la redundancia aplica, porque no se nos tiene que olvidar, ¿no?, que es un sistema de dominio establecido, ¿no? Y que, entonces, por lo tanto, pues toda mi economía mixta, todos mis sectores, tienen que ir funcionando de acuerdo a un criterio que permita que tú puedas actuar con grados de soberanía. No se va a poder expulsar de la noche a la mañana a los capitales, pero sí puedes hacerlo por secuencia, sustituyendo. De hecho, esto tiene un nombre, la sustitución de importaciones, que es en lo que está basado el Plan México actual, por cierto, ¿no? Pero fíjense, ahí sustitución de importaciones. ¿Qué decían los neoliberales? Ay, pues si es más barato en el exterior, mejor impórtalo, en lugar de que lo hagas. Entonces, ¿y mi efecto multiplicador? Que se viva en otro lado, ¿no? Pero fíjense, pero lo dijeron muchos años, compañeros y compañeros, ¿no? Por eso ustedes ya tienen mucha suerte de tenernos. No es cierto. Pero sí, ¿no? Porque ya le estamos diciendo ya la neta, ya como es, pues, ¿no? Porque sí, esto que estamos platicando durante mucho tiempo, todavía a la fecha hay muchos que siguen diciendo la macroeconomía es el punto de equilibrio ahí de ver, ¿no? No le movamos, ¿no? No alteremos el dulce equilibrio del dominio del poder monopólico, ¿no? Pues no, mi ciela, ¿no? Se trata de ejecutar este modo soberanía, es este modo de planificación. Este es el contenido que le adicionamos al concepto de la visión macroeconómica. Es decir, estamos constituyendo una macroeconomía marxista. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.